Buenas tardes, compañeros y profesora presente. El día de hoy, lunes 20 de julio del presente año, con nuestros compañeros hablaremos sobre farmacia y su sistema. Misión, funciones, equipo multidisciplinario, funcionamiento, protocolo y proceso, todo lo que es almacenamiento de ello. Y lo que nos convoca a nosotros, rol del TENS. Definición, farmacia se encuentra dentro de un hospital. Es donde las personas retiran sus medicamentos, ya sea en atención abierta o cerrada. Atención abierta quiere decir todo usuario que venga del policlínico o adultos mayores con su respectivo carnet, enfermos crónicos también, por ejemplo, con enfermedades como hipertensión, diabetes u otros. Matrona también con su respectiva receta. Y atención cerrada es todo lo que está dentro, ya sea urgencia, hospitalización, CESFAM. Todo ello es entregado en este envoltorio blanco con su RUT y su respectivo carnet, donde aparece el nombre, los miligramos, la dosis correspondiente, los días del tratamiento, y nuestros compañeros van a profundizar más allá del tema con lo que les mencioné anteriormente. Yo voy a hablar sobre el equipo multidisciplinario en una farmacia. El equipo multidisciplinario en una farmacia se divide en 3 fases. La primera es el químico farmacéutico, que está encargado de planificar, manejar, controlar todo lo que es tipo de medicamento. El que trabaja en control junto con el TENS y solo maneja lo que es medicamento solamente. El que sabe prácticamente todo lo que consiste el medicamento, de qué está compuesto, para qué sirve y todo eso. El segundo es el rol del TENS. El rol del TENS está a cargo de entregar los medicamentos a todo tipo de pacientes, el que le indica la hora, fecha, al paciente que debe tomarse su medicamento. También está a cargo de ordenar lo que es la gota oftalmológica, también ordenar lo que es los productos que se congelan, por ejemplo lo que es la insulina, los antibióticos, las vacunas, todo eso él lo ordena. También ordena los comprimidos que están en crónico y los otros que son psiquiátricos. Lo ordena por diferentes fases. Y por último está la administrativa. La administrativa es importante ya que ella maneja todo lo que es los medicamentos de la bodega. Ella está a cargo de ordenar lo que es medicamento, está a cargo de planificarlo. También ella es la que lleva los medicamentos que faltan en la farmacia y también le ve la fecha de vencimiento a todos los medicamentos cuando vencen para volver a cambiarlos. Y eso sería todo. Funciones. Tienes que ser mayor de 18 años, también tienes que encontrarte con tu control al día, tienes que pasar a rueda o caución para que te firmen y te den una firma y te timbren para que puedas retirar tu medicamento, ya que seas un paciente o un usuario dentro del hospital o CESFAM, que seas hipertenso, diabético, en fin de patologías que tengas, también puede ser el colesterol. También tienes que estar al día con tus controles, no olvidar de que tienes que ir una vez al mes a retirar tus medicamentos, y también tienes que pasar con tu carnet de identidad o tu carnet de control. En este caso te diagnostica el doctor, te lleva con enfermera, informa al TENS para que te entreguen tu medicamento a seguir. Eso. Localización y ubicación de una farmacia dentro de un hospital. Sabemos que tenemos dos fáciles accesos, la comunicación externa e interna. La externa es la que se encarga de la cómoda recepción de los medicamentos y la interna es la que se encarga de la movilización de estos, ya sea en stock,
o en carros de medicación. Tenemos que tener en cuenta que esto debe estar cerca de ascensores o montacargas. También que la farmacia y el almacén deben estar en la misma zona del hospital. Las estanterías, estas deben ser de metal. También podemos tener estanterías de madera, pero estas se pueden romper con más facilidad. También tenemos que considerar la altura de las estanterías, ya que debe ser acorde con la estatura del personal de salud que va a utilizarlas. La altura máxima es de 1,75 metros. La distancia de seguridad del piso es de 20 a 25 centímetros, ya que así podemos prevenir catástrofes como inundaciones que puedan estropear los medicamentos del stock completo. Y por último, las estanterías deben ser lavables. ¿Cómo se clasifican? Bueno, los medicamentos, como están en esta bolsita, se clasifican alfabéticamente, por proveedor o por la forma farmacéutica, que eso es según también su clasificación farmacéutica. Ya. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la farmacia funciona bajo la dirección de un técnico profesional, que es un químico farmacéutico, en el que deberán ejercer su cargo mínimo de 8 horas. Bueno, 5 días antes o 5 días hábiles normalmente se le hace un chequeo a los pacientes crónicos que deben retirar sus medicamentos mensuales. El químico farmacéutico lo encaleta como unas cositas así. Y ahí le dan cuando tienen que llamar al paciente y darle una fecha y hora cuando tienes que retirarlo. Bueno, si el paciente no se presenta, estos medicamentos se tienen que reasignar y así para no perder esos insumos. Cuando no están activos, cuando están en colación o por feriados, tienen que avisar, a ver si, como un letrero o algo, pero tiene que haber algún que informe que este día no están y cuando vuelven a la normalidad. Bueno, en urgencia el funcionamiento de las farmacias tiene que permanecer abierto 24 horas, y así un total de todo el año, y esto debe contar con la presencia del director técnico o con el TENS de turno. A la hora de registrar, aquí hice una forma yo, no sé si se entiende mucho, pero aquí tendríamos la información del retiro del medicamento, la fecha de cuándo se va a retirar ese medicamento, la cantidad, el número de serie del medicamento, cuándo vence, fabricado por qué laboratorio y tiene que estar firmado. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre el funcionamiento de una farmacia. Bueno, para tener una farmacia nosotros tenemos que tener la adquisición de los medicamentos, que se hacen mediante pedidos a través del ordenador a los distintos centros administradores. Este tiene un sistema de reparto que hace entrega a la oficina de la farmacia. Hacen el pedido en función a las ventas o solicitudes que haya de los medicamentos en el mismo mes y también en el año anterior. O sea, hacen como un porcentaje de lo que se necesita, así, para hacer el pedido para la farmacia. Dentro de la farmacia tenemos la distribución de lo que es el stock de los medicamentos que van llegando. Esta clasificación de los medicamentos fue regulada por el Ministerio de la Sanidad y el Consumo. Entonces, tenemos 4 niveles en la administración. Que primero tenemos el nivel 1, donde está el grupo anatómico. Tenemos el nivel 2, donde está el grupo terapéutico. Tenemos el nivel 3 también, donde está el subgrupo terapéutico. Y el nivel 4, donde está el subgrupo químico terapéutico. Bueno, también esto lleva un orden, ¿cierto? Que es el siguiente. Primero tendríamos entonces el aparato digestivo y el metabolismo, que es donde están los antisépticos, bucales, tópicos, las vitaminas, etc. Tenemos la sangre y los órganos. Tenemos también el aparato cardiovascular. Después del aparato cardiovascular tenemos la terapia dermatológica, la terapia geniturinaria, la terapia hormonal también, la terapia antiinfecciosa, vía sistémica, la terapia antineoplásica, aparato locomotor, sistema nervioso, aparato respiratorio y órganos de los sentidos. Ahí está el orden preciso
y conciso de cómo van los medicamentos ordenados. Se ordenan como por categoría. Así que eso. Almacenar de manera correcta los medicamentos según la norma de cada farmacia. Responder por la adecuada reposición y mantención de los medicamentos. Verificar el estado de vigencia de los medicamentos, retirando los que están próximos a vencer en 3 meses. Llevar un control del stock de los medicamentos y los demás productos. Revisar la receta de medicamento. Educar al paciente sobre la dosis correcta. Hacer el ingreso a la plataforma sobre la entrega de medicamentos. Orientar al paciente sobre las fechas correspondientes del retiro de medicamentos. Conocer e identificar vías de administración del medicamento. Identificar y reportar medicamentos de mayor rotación en el inventario. Encargarse del bodegaje de los medicamentos y reponer los medicamentos que falten en farmacia. Quédate en casa por ti.